frutos, tengo tu herencia. Gracias, Dios vivo, hermoso, te amamos. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Así es. Eso. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre el postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios, porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios, porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor.
espíritus perfectos según Dios. No hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Se nos fue anunciado la paz, el reino fue entregado a nuestro Dios. Somos uno con Él en la transformación. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos nueva creación, espíritus perfectos según Dios. No hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Se nos fue anunciada la paz, el reino fue entregado a nuestro Dios. Somos uno con Él en la transformación. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Bienvenidos dioses, disfrutando del mejor día, el mejor año, pero el que viene es mejor. Pero disfrutamos todo. Hoy en nuestro cuerpecito, no en la carne, porque la carne fue quitada. En nuestro cuerpo estamos disfrutando un año más. Y vamos a darle paso a un nuevo año. Pero lo importante es que nosotros vamos de gloria en gloria, ¿verdad? No nos detenemos aquí a ver todas esas cosas, sino siempre viendo la gloria que está por venir, disfrutando de esa abundancia, de esa prosperidad, de esas cosas maravillosas que nuestro Padre tiene para nosotros. Tiene porque ya fueron dadas, pero están ahí y se están manifestando ¿con qué? Con un evangelio, un conocimiento.
Así es, dioses, que estamos viviendo tiempos preciosos. Un saludo a la preciosa amada. Declaramos que están igual que nosotros, pero somos uno. Hay unidad. Se recuerda que Jesucristo hombre hablaba de la unidad del Espíritu, y el Dios vivo está hablando lo mismo, la unidad del Espíritu, la unidad del Dios vivo. Así es que un saludo para toda la preciosa amada. Declaramos que son tiempos maravillosos. No sé, analizando el tiempo físico, porque nosotros no tenemos un tiempo físico, sino somos seres espirituales, pero analizando el tiempo físico, fue un año espectacular para cada uno de nosotros. Yo sé que fue un año precioso, y donde hubo una manifestación linda de todas las glorias que se están manifestando en nuestra vida. Así que declaramos eso, y recibimos mucho más todavía, porque la herencia es vasta, no es pequeña, sino que es abundante. Así que vemos venir cosas maravillosas. Recuérdese que estamos en el Evangelio del Espíritu, en el Evangelio de la transformación. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente del hombre, las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero nosotros las vemos por el Espíritu, nos las reveló por el Espíritu. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy. Y hoy hay un tema precioso, maravilloso. Vamos a ver antes el clip. El clip es el mismo de la semana pasada, porque tiene cosas bien interesantes ahí, y donde Jesucristo hombre muestra los tiempos, ¿verdad? Jesucristo hombre está hablando ahí de dejar el velo Jesús de Nazaret. ¿Y por qué? Porque ese velo había terminado, aunque es el mismo. Se recuerda que dice allá, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, que Jesucristo no va a cambiar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, porque no hay otro Jesucristo. Es el mismo en diferentes manifestaciones, y ese va a ser el tema de hoy: las diferentes manifestaciones de Dios con un solo conocimiento. Así que vamos a oír el clip. Lucas 20:18 dice: todo el que cayere sobre aquella piedra, hablando de Jesús de Nazaret, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Por eso es que estos ministerios por ahí están todos desmenuzados. Sus pastores están desmenuzados, su predicación está desmenuzada, todo lo que hacen está dañado, porque es que tienen el velo Jesús de Nazaret todavía en el medio. Próximo verso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Por aquí está. Verso 2 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 2. Dice: así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. El Señor no es Jesús de Nazaret, el Señor no es José Luis de Jesús, el Señor es el Espíritu. Donde está ese Espíritu, dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ese Espíritu estuvo primero en David, luego en Jesús de Nazaret y luego en Jesucristo hombre. Donde está ese Espíritu se respira libertad. Si tú has recibido libertad y te sientes libre, es porque estás frente al Espíritu del Señor.
Fíjese qué importante, cómo Jesucristo hombre está hablando de dejar los velos, ¿verdad? Jesús de Nazaret quitó el velo Moisés, porque Moisés era el representante de la ley. Pero ese mismo Jesús de Nazaret, en Jesucristo hombre, quitó el velo Jesús de Nazaret, para llevarnos ¿a dónde? Al Dios vivo, al que tenemos hoy, y es el que nos está educando. ¿Por qué? Porque tenía un tiempo. El ministerio de Jesucristo tenía un tiempo. Cuando dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, quiere decir que no hay otro Jesucristo. Fíjese bien, no está hablando que va a estar eternamente, no, está hablando que no va a haber otro Jesucristo. Por eso todo aquel que hoy, en este tiempo, dice que se manifiesta un nuevo Jesucristo, anda perdido, porque ya el ministerio de Jesucristo terminó. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Así es que vamos a ir de lleno hoy al estudio, a la enseñanza del Dios vivo, y el tema lleva por título 3 manifestaciones, un conocimiento. 3 manifestaciones, un conocimiento. Entonces, fíjese, a manera de introducción, hoy vamos a hablar de las 3 manifestaciones de Jesucristo, pero que todos tenían el mismo conocimiento, todos hablaban lo mismo, todos hablaban el mismo evangelio. Fíjese, son manifestaciones, pero es el mismo. O sea, por eso no podían traer otra enseñanza, porque es el mismo. Entonces, lo único es que hablaban ellos en la manifestación, hablaban de acuerdo al tiempo que les tocaba vivir. Uno era para los judíos, otro para los gentiles, y el otro era el que le habló a Pablo. Entonces, Jesús de Nazaret vino para el pueblo judío y le habló palabras de vida. Lo que pasa es que ellos no lo entendieron. O sea, lo que él les hablaba, para ellos no lo iban a entender nunca. El resucitado que se fue a luz inaccesible y luego llama a Pablo, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Y qué le dio? El evangelio. ¿Y quién era el resucitado? ¿Quién fue el que murió? Jesús de Nazaret. ¿Quién fue el que resucitó? Jesús de Nazaret. Entonces el resucitado llama a Pablo y le da el evangelio. ¿Para qué? Para que escriba un fundamento. Muy bien. Y luego, ese mismo Jesús de Nazaret, ¿cómo dijo José Luis de Jesús que él comenzó su ministerio? Dice que se le apareció, ¿quién? Jesús de Nazaret. Y dice que se vino hacia él y de repente, ¿qué pasó? Se integró en él. Entonces, ¿quién era el que estaba en José Luis de Jesús? Jesús de Nazaret. Entonces, es el mismo. Por eso Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, en diferentes manifestaciones y con un velo diferente para hacer lo que tenía que hacer. Si Jesús de Nazaret vino para los judíos, ahora venía Jesús de Nazaret en José Luis de Jesús, ¿para quién? Para los gentiles. Y Pablo dejando el fundamento, ¿verdad? Entonces, lo importante entonces es que todos traían el mismo evangelio, ¿verdad? Y esa, para nosotros, es la prueba más certera de que José Luis de Jesús era la segunda venida de Jesucristo. ¿Será importante eso? Claro, claro. Si las personas, imaginen después de 4 años, ¿qué es lo que llevamos? Después de 4 años de la muerte de José Luis, ¿se imagina usted el que no creyó que era la segunda venida de Jesucristo? Ahorita está desesperado, desanimado. ¿Por qué no tiene? ¿Qué consuelo tiene?
No, el consuelo lo tenemos nosotros al saber que fue verdadero lo que escuchamos y que el mismo Jesús de Nazaret estaba en José Luis de Jesús. Por eso Jesucristo, hombre, decía, o Jesucristo, que Él no venía a dar nada nuevo, solo lo que ya estaba escrito. ¿Por qué no dio nada nuevo? Porque era lo que había hablado Jesús de Nazaret antes. Entonces, al morir Jesucristo, o sea, al terminar ese ministerio de Jesucristo, entonces de los dos pueblos iba a quedar uno. Pero ya no era un pueblo físico, sino que un pueblo espiritual. Vamos a ver entonces la enseñanza en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, verso 11 al 26. Juan capítulo 17, verso 11 al 26. Y va a notar las palabras de Jesús de Nazaret. Aquí está Jesús hablando y manifestando a los tres. Manifestando Jesús de Nazaret, el resucitado, y a Jesucristo hombre. Entonces dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Fíjate, aquí está hablando de una palabra. Jesucristo no habló evangelio, Él habló palabras que daban vida, pero no habló. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos es apártalos, guárdalos para tu verdad. O sea que la verdad en sí no había sido predicada. Y le dice: guárdalos, santifícalos, apártalos para esa verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo se puede estar perfecto en algo si no hay una doctrina? O sea, la doctrina no había venido. Jesús habló palabras que eran espíritu y eran vida, y de hecho las está hablando aquí, pero no había venido el evangelio. Entonces perfecto no se podía hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera Jesucristo hombre y nos llevara a donde estamos hoy. Ahora es que somos perfectos y en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos también, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién habló esto? Pues Jesucristo hombre, sacado de los textos de Pablo. O sea que todos estaban en el mismo espíritu. Entonces dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. ¿Les he dado a conocer qué?
¿Y quién les está hablando? Jesús. Entonces el nombre de Dios no era Jesucristo, era el nombre que tenía en ese tiempo como Mesías, como Salvador, ¿verdad? Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, entonces fíjese, aquí notamos que Jesús de Nazaret hablaba como hablaba Jesucristo hombre, porque era la misma revelación, no había diferencia, era el mismo. El que estaba hablando en José Luis era el mismo que estaba en Jesús de Nazaret. Entonces dice, tenían la misma revelación. Jesús de Nazaret para los judíos, por eso es que hablaba diferente en cuanto al vocabulario, pero no en cuanto a la esencia del evangelio. Y Jesucristo hombre para el pueblo gentil. ¿Qué es lo importante aquí? Fíjese, aquí Jesús de Nazaret está hablando de tres cosas que son importantes: perfección, de unidad y de un lugar en donde se iba a estar con él y se vería su gloria. ¿Qué predicó Jesucristo hombre? Lo mismo. ¿Qué predicó? ¿Predicó perfección? Sí. ¿Predicó la unidad? Sí. ¿Por qué la unidad? Porque era un mismo espíritu, era un mismo evangelio. Y no dijo él, yo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Quién era el que está hablando ahí? El que murió, resucitó y volvió a vivir. Entonces, ¿quién era el que murió? Jesús de Nazaret. ¿Quién resucitó? Pues él. ¿Y quién fue el que volvió a nacer? Él. Solo que ahora en un velo humano, de carne, pero era él mismo. Por lo tanto, la prueba de que nosotros estuvimos y estamos en lo correcto es que nosotros lo entendemos clarito hoy. Esto no lo entienden muchos. Muchas personas piensan, o muchos bendecidos piensan que Jesucristo eran dos diferentes. No, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El que siempre fue, era Jesús de Nazaret, que se resucitó, fue a luz inaccesible y se integra en la vida de un hombre. Pero era el mismo. Por lo tanto, la enseñanza no podía cambiar. Hablando de lo espiritual, no hablando de carne, sino de lo espiritual. Tenía que ser la misma. Muy bien. Y veríamos su gloria. Entonces, ¿dónde se vería la gloria de Dios? Ahora es que estamos viendo su gloria, ¿verdad? Allá hubo gloria, pero la gloria de hoy es mucho más eminente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Y aquí está bien clarito, y donde se entiende muy bien esto que estamos hablando. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 17 al 28. Dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, ¿para qué resucitó Jesucristo? Pues resucitó Jesucristo, uno, para destruir la muerte, y dos, para venir a dar el mensaje que le había dado a los judíos, ahora ¿a quiénes? A los gentiles. O sea, ¿quién era el que iba a dar el mensaje? Él se lo dio a los judíos y ahora se lo tenía que dar ¿a quiénes? A los gentiles. Por eso Jesucristo hombre dijo, yo soy una bocina. ¿Verdad? No hablo por mi propia cuenta, no, porque era el que estaba hablando, era el mismo Jesucristo. Muy bien, entonces dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, si Él no resucitó. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora nosotros entendemos bien por qué dice así. Si en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿Por qué? Porque entonces nos quedamos velados de entender lo que pasó con Jesucristo. Eso es todo.
Si el que sigue esperando en Cristo en este tiempo, lo único que refleja es que no pasó a la transformación, que no está transformado, aunque está en posición, no está transformado, porque no ha visto el paso de Jesucristo. Terminó. Muy bien. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y esto es bien importante. ¿Luego qué? Luego el fin. Diga luego el fin. ¿El fin de quién? Porque aquí dice luego, ¿de quién está hablando? Del que resucitó, del que murió, del que resucitó y el que volvió a vivir. Entonces dice, ¿luego qué? El fin. Entonces vienen las palabras de Jesucristo hombre, que dice, cuando José Luis entregue el reino al Dios y Padre, y Dios sea todo en todos. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Por qué lo tenía que entregar José Luis? Bueno, porque ahí estaba Jesús de Nazaret, en él. Ahí estaba. Entonces, al terminar José Luis, iba a entregar lo que comenzó. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Eso fue todo. Entonces dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo. ¿Quién era el Hijo mismo? Jesús de Nazaret, Jesucristo. Se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios, diga Dios, sea todo en todos. Entonces, es importante entonces lo que hablamos, y lo vamos a volver a tocar, solo para que quede eso. ¿Para qué resucitó Jesucristo? Resucitó para destruir la muerte y para hablar lo que había hablado con los judíos, ahora lo iba a hablar ¿con quiénes? Con los gentiles. Con los gentiles. Muy bien. Entonces, al resucitar Jesús, se iba a luz inaccesible, pero volvería 2000 años en un velo llamado José Luis de Jesús, para hablarle ahora a los gentiles y hacer de los dos un solo pueblo. Pero luego que cumplió esto, aquí es donde viene, pero luego que cumplió esto, entonces viene y entrega lo que no es de él. ¿Está aquí conmigo? ¿Por qué? Porque es del Dios vivo. ¿El reino de quién es? Del Dios vivo. Ahora, dentro de ese propósito, dentro del propósito del Dios vivo para llegar a Él, había que pasar por Jesucristo. Y entonces Jesucristo, perfectamente en una unidad, en un espíritu, dio lo que tenía que dar. Y al darlo, entonces, ¿qué es eso de que entrega el reino? Si lo entrega Él, porque Él se va. Entonces José Luis de Jesús muere, y entonces ¿qué pasa? Desaparece. Y entonces el reino, ¿a quién le queda? ¿Se queda vivo a ver quién lo agarra? No, el reino ahora regresa ¿a quién? Al Dios y Padre, para que Él sea todo en todos. Entonces ve la razón por la que tiene que desaparecer Jesucristo. Ahora por Él estamos nosotros en Él, en el Dios vivo, por Jesucristo. Ahí nos llevó y estamos sentados juntamente con
Él en lugares celestiales. Muy bien, vamos a avanzar porque está lindo esto. Romanos capítulo 1, verso del 5 al 7. Dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Pablo. Pablo dice: y por quien recibimos. ¿De quién recibió él la gracia y el apostolado? De Jesús de Nazaret, solo que no en su naturaleza, sino resucitado. Luego que resucita de los muertos, se le aparece, lo lleva al tercer cielo, donde habló palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Cuáles son esas palabras las que hoy estamos oyendo? Está aquí entonces dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Por qué lo que recibió fue un apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma. El Roma no es judío, son ¿qué? Gentiles. Amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y entonces aquí esto se ha malinterpretado, porque parece como que hubieran dos, que están nuestro Padre que nos habla y Jesucristo. No, aquí dice: y a vosotros, de Dios nuestro Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Él, que era Padre de nosotros, era Padre de Jesucristo también. Está aquí conmigo. Entonces, no es que por eso es que los religiosos se hacen bolas. Tienen 3 y hasta 4 y hasta 5. No, Jesucristo era un ministerio. Era un propósito, era un proyecto que terminó. Y el que queda a cargo es el Dios y Padre de nosotros y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso así dice Efesios: gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendigo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Entonces se da cuenta, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Efesios capítulo 2. Efesios en el capítulo 2, verso 4 al 10. Verso 4 al 10 dice: pero Dios, ¿quién? Dios. ¿O Jesucristo? Dios. Pero Jesucristo, no, ahí no dice Jesucristo, pero Dios, diga Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces la gracia era un evangelio, ¿para qué? Para salvación. O sea, la gracia, cuando usted oyó gracia, eso lo salvó, pero no lo salvó de todo, lo tenía que salvar de la carne. Y juntamente, ¿qué es esto? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuándo nos resucitó a nosotros? Aquí dice resucitó porque era el vocabulario, pero esa es la transformación. Asimismo nos transformó y entonces nos hizo sentar juntamente con Él. ¿En dónde? En lugares celestiales. Entonces, que volvió otra vez a los lugares celestiales, ya sin cuerpo. ¿Por qué? Porque partió
desapareció. Jesucristo terminó, el género Jesucristo terminó, de la misma manera que fue terminando todo en la historia. Entonces ahora estamos sentados juntamente con Él, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Donde esté yo, ahí también estarán ustedes. Ahí estamos nosotros hoy. ¿Para qué? Oiga, y esto es bien importante, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son los siglos venideros? Ahora. Entonces, ahora que usted está sentado en los lugares celestiales, ¿qué tiene que hacer? Mostrar las abundantes riquezas de su gracia, su gloria, para que vean su gloria. Está sentado en los lugares celestiales para que vean su gloria. Eso es lo que estamos nosotros hoy. Estos son los siglos venideros, donde estamos sentados en los lugares celestiales y estamos viendo su gloria. Muy bien. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nosotros recibimos una posición que nos dejó la gracia. La posición de la transformación es ser uno con Él, que se une al Señor, un espíritu es con Él, estar sentado juntamente con Él en los lugares celestiales y mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria. En esta posición son las obras preparadas de antemano. O sea que el que anda en esta posición que leímos, anda en obras preparadas de antemano. El que no anda en esto, anda buscando esas obras. No puede andar en ellas. Vamos a terminar con Efesios 4. Creo que terminamos, sí. Efesios 4 en el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, fíjese, si usted fue enseñado por Él, usted tiene que conocer esto que estamos hablando hoy. El que no conoce esto que estamos hablando hoy, fue enseñado, pero no en la verdad. O sea, él fue enseñado conforme Él quiso, lo que Él quiso entender. Pero el que ha sido enseñado en la verdad que está en Jesús, entonces inmediatamente cuando está oyendo esto, usted está entendiendo todo el propósito. ¿Sí o no? Pues hoy quedó bien clarito que Jesús de Nazaret, el resucitado, y el que estaba en Jesucristo, hombre, era el mismo Jesús de Nazaret. Entonces, tenía que hablar ¿qué? Lo mismo, no podía hablar otra cosa. Por eso ahora usted entiende que lo que Él habló, que son palabras de vida eterna, ahora le sirven a usted. ¿Por qué? Porque las entiende. Todas las parábolas las ha entendido cuando las hemos leído, ¿o no? Todo lo que Él habló en el Espíritu, ¿lo ha entendido o no? Claro. Claro, allá había que quitar para no seguir las obras, la carne, pero en sí, lo que Él habló, el conocimiento era el mismo, porque era el mismo el que estaba ahí, en esos velos. Muy bien, entonces, Pablo nos habla de entender el proyecto, de entender el camino, de entender el propósito de Jesucristo, si es que Él nos enseñó. Si Él nos enseñó, Él estaría hoy satisfecho de que usted esté diciendo que el género Jesucristo terminó. Tranquilito. Porque eso fue lo que Él le enseñó. Eso fue lo que Él le enseñó. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme
a los deseos engañosos. Volvemos. Si Él le enseñó y usted fue transformado, usted se despoja del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre era la carne y no ya lo despojó Él, pues ¿por qué no se va a despojar usted de eso? ¿Sí? El viejo hombre era la carne que estaba viciada conforme a ¿qué? A deseos engañosos, deseos de carne. Pero usted ya no tiene esa carne. Entonces, por lo tanto, usted está despojado. Diga, estoy despojado. Y una vez que usted se despoja del viejo hombre, entonces dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo se va a renovar en el espíritu de su mente? Fíjese que dice ahí que para renovarse hay que despojarse de lo que está viciado. Por lo tanto, la renovación, aunque ha sido siempre eterna, la renovación ha sido en cada dispensación, pero aquí está hablando de ya sin carne, usted renueve su mente. ¿Y con qué la va a renovar? ¿Cómo renueva su mente? Así, orando, así, y meditando, levitando, ¿así? No, ¿cómo renueva la mente? Con un conocimiento, un conocimiento. Por eso, el que no tiene este conocimiento, no sabe que le quitaron la carne, o sea que no sabe que está transformado. Y número 2, ¿con qué se va a renovar? ¿Está aquí? Bueno, entonces dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos. Volvemos, ¿cómo se va a vestir si no se renueva? O sea, ¿qué es lo que lo viste? El conocimiento. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, vamos a concluir este año 2017, que el que no ha oído esto, no se puede vestir. Él está esperando calles de oro, mar de cristal y crisólito, berilo, pero ¿dónde dice aquí que hay que renovarse? En la mente. Entonces, es un conocimiento que te lleva a vestirte al hombre nuevo, creado según Dios. ¿Y cómo Dios va a crear un hombre nuevo si no es a través del entendimiento? Por eso Nicodemo, ¿qué le iba a entender Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Me tengo que meter en el vientre de mi mamá y nacer otra vez. Y Jesús ha haber dicho, ay, papito, si de veras que sos cabezón, ¿va? Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Hay que nacer de nuevo? Sí, pues tú ya naciste de nuevo. ¿Por qué? Por el conocimiento del evangelio de la transformación. Y ahora estás renovando tu mente y vistiéndote. ¿Por qué vistiéndote? Lo que renovaste fue esto está nítido por el evangelio, pero tiene que renovar tu cuerpo, porque tu cuerpo tiene que ser transformado también. De tu mente saldrá la transformación de tu cuerpo. Entonces, a medida que tú le des esto, te estás vistiendo. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues ese es problema de Dios, pero tú te estás vistiendo del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad, apartado para esta gloria. Todo el que no está oyendo este entendimiento está en la carne, está con el hombre viejo todavía. Aunque se enojen conmigo y pataleen y digan, no, pero si yo estoy mejor. No. Aquí nadie puede estar mejor, porque el conocimiento, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Tú puedes estar mejor de repente económicamente, pero eso no es el evangelio. Eso no es vestirte del hombre nuevo. Aquí hay mucha gente que tiene mucho dinero. No digo aquí en Guatemala, sino en el mundo. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero están vestidos del hombre nuevo. No. Entonces no son esas cosas lo que te viste del hombre nuevo. Muy bien, terminemos. Me faltaba una, Hebreos, capítulo 3. Y con esta sí, ya con esta me despido.
y recibimos el nuevo año en una gloria espectacular. Hebreos 3, versos 7 y al 19. Y aquí solo usted lo va a ver clarito, porque es como lo que hablamos hoy, ahí está escrito. Y ya solo es de que usted tome nota. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cuánto duró la predicación de Jesucristo, hombre? Los judíos y los gentiles. Entonces dice: a causa de lo cual me disgusté con esta generación, y les dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Igual allá, igual aquí. 40 años anduvimos con él y no han conocido los caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya de ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de ¿quién? Aquí ya no, ni judío ni griego, sino para apartarse de ¿quién? Del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando habla de pecado, aquí habla de la separación de Dios. La separación de Dios. O sea, pecado ya no existe, pero si no creyeron por incredulidad, ¿qué hay? Pues pecado porque no creyeron, entonces están separados de Dios igual. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué? De incredulidad. Ahora dígame usted, esto fue escrito en aquel tiempo. Ahora nosotros aquí tenemos que escribir, a la par de eso, tenemos que escribir el que estuvo 40 años con nosotros, Jesucristo hombre, que nos habló de todo lo que iba a suceder, y por incredulidad ¿qué? No entraron. No entraron. Eso ya lo podemos hablar aquí. Eso no está escrito por razón de que no había ocurrido. Eso ocurrió 2000 años después de esto. Pero es lo mismo. Lo provocaron y no entraron. ¿Qué es entrar en el reposo? ¿Qué es la herencia? La paz, el gozo, la alegría, el reposo. No entraron. No que no sean hijos. No que no sean escogidos. ¿Qué pasa? Que no entraron. No tienen reposo. ¿Por qué? ¿Por qué usted y yo sí tenemos reposo? Porque encontramos al que nos estaba buscando. Encontramos al Dios vivo. Estamos en la participación del Padre. Entonces, el que no tiene reposo, porque lo anda buscando. Para ver si a través de la gracia llega. Y sí, la gracia es el camino para llegar a la transformación, ¿verdad? Pero andan dando vueltas en el desierto, igual que en los días de la provocación. Aquí está el evangelio, aquí está la palabra, la están oyendo porque tienen que estarla oyendo. No ve que andan buscando. Van a oír todo lo que oigan por ahí para encontrar. Pero por incredulidad. ¿Cómo puede Emilio tener la verdad? No, si la verdad es del Dios vivo, del que está aquí en el púlpito. No es de Emilio, no es de César, no es de
Otto no es... No, la verdad es del Dios vivo. Lo único que nosotros somos es que no fuimos obedientes a lo que Él nos dijo. Y entonces no estamos en incredulidad de la promesa, sino al contrario, estamos en obediencia. Así es, dioses, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí estamos. Vamos a ir entonces ahora a sembrar. En primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. 16. Verso 1 y 2. Verso 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda, diga la ofrenda, para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjese, ¿qué tuvo que hacer el apóstol? Bueno, el apóstol lo que hizo fue que como él llegaba cada cierto tiempo a ese lugar, ¿verdad? Entonces la gente cuando él llegaba tenía preparada una ofrenda, ¿sí? Pero entonces él comienza a ordenar esto, porque ve que no es de acuerdo al beneficio que Dios quiere para sus escogidos. Entonces dice, cada primer día de la semana, usted viene cada primer día de la semana aquí, ¿sí? Cada primer día de la semana dice que ponga algo, guarde algo, según haya sido prosperado. Y entonces, eso quiere decir que si usted no ha sido prosperado, no ponga nada, ¿verdad? Porque es de acuerdo a cómo haya sido, ¿qué? Prosperado. Ahora debemos de preguntarnos, ¿y si no estamos prosperados, por qué es? ¿Verdad? No va a ser que nos pase lo que le pasó a los de Galacia. ¿Qué fueron lo que hicieron ellos? Ellos sí sembraban. Sí, yo voy a dar esto, tengo ganas de dar esto, ¿verdad? No, pero hay un orden. Según haya prosperado, entonces pon aparte algo, dice. Algo. ¿Cuánto? Lo que usted tenga en su mente. Aparte algo, según haya sido prosperado. Y si no he sido prosperado, no de nada. Porque aquí dice, según haya sido prosperado. Ese es el orden de la siembra para este tiempo. Porque hay dioses que ellos están pensando en que si yo tengo un conocimiento precioso, tiene que manifestarse el dinero, ¿verdad? Usted no piensa en eso, yo sí pienso en eso, pero hay un orden, y ese orden es así como usted, fíjese, así, porque usted me dice, pero a mí solo lo espiritual me interesa. Entonces, ¿qué está celebrando ya de año viejo y año nuevo? Si solo lo espiritual le interesa, eso no es espiritual, pero hay un orden y hay que disfrutarlo todo. Ese orden, mientras tengamos cuerpo, no carne, sino cuerpo, la forma que es, sembrando para que la palabra corra. Cuando usted siembra, cosecha. Entonces, usted tiene para sembrar y para cosechar más, porque tiene que morir esa semilla. ¿Para qué? Para que dé fruto, más fruto y mucho fruto. Y eso es con mucho amor. Porque la idea es que usted esté bien en todas las áreas de su vida y que esté disfrutando todas las cosas que hay aquí, que pues Dios se las da en abundancia para que las disfrute. Muy bien, Dios es paz de sembrar, disfrute
su herencia y su nuevo año, que va a ser glorioso. Somos nueva creación, espíritus perfectos según Dios. No hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Se nos fue anunciado la paz, el reino fue entregado a nuestro Dios. Somos uno con Él en la transformación. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos nueva creación, espíritus perfectos según Dios. No hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Se nos fue anunciada la paz, el reino fue entregado a nuestro Dios. Somos uno con Él en la transformación. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó.